descubierto el impactante secreto. La hija del millonario transformada por un basurero inspirador. Valentina se sentía como una estridente melodía interrumpida por un acorde desafinado en medio de la bulliciosa Ciudad de México. A sus 22 años, su vida parecía clase de lujo, llena de elegancia y recubierta por un brillo ilusorio. Pero, bajo la superficie, una tormenta emocional rugía, arrastrándola a un abismo de confusión y desesperación. Su padre, un implacable magnate que había construido su imperio a base de sacrificios, la ignoraba. Los sueños de Valentina de ser artista parecían chocar contra un muro inquebrantable de expectativas familiares. Su vida, un desfile de galas y eventos, le recordaba cada día la distancia entre sus deseos y la realidad que le habían impuesto. Era un día gris cuando decidió salir de su exclusivo barrio, buscando romper las cadenas invisibles que la ataban. Caminó por calles vibrantes, llenas de colores, murmullos y risas. Pero en su corazón persistía un malestar. Las imágenes de su padre en reuniones, hablando sobre negocios, la perseguían. Se sentía como una sombra en su propio cuerpo, arrastrada por la corriente de un destino que no había elegido. Cada actuación social era un recordatorio de que se esperaba mucho de ella, pero Valentina tenía miedo. ¿Cómo podría desilusionar a su padre? ¿Cómo podría confrontar su deseo de ser genuina con la imagen que siempre había querido como su hija? Mientras paseaba, tropezó con el basurero inspirador, un lugar insólito donde el arte florecía de lo que otros desechaban. La transformación de basura a belleza la sacudió. Había algo vivificante en ese espacio, un lugar que desafiaba su concepción del éxito y la vida. Finalmente sintió un leve susurro de esperanza. Aquel lugar despertaba algo en ella, una chispa que había estado apagada. Quiso entrar y explorar, pero una parte de ella dudaba. ¿Estaba dispuesta a dejar de lado las expectativas de su familia? La imagen de su padre dándole la espalda se superpuso a la calidez del lugar. Era un dilema incómodo. Por un lado, el amor que sentía por su padre, por el otro, el deseo de hacer lo que realmente la hacía feliz. Esa balanza interna estaba lejos de ser equilibrada y, en su mente, comenzó a girar el caos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión en su pecho se intensificó a medida que cada color, cada forma construida por manos dedicadas la iba atrapando más. Allí conoció a Carlos, un reciclador que dominaba el arte de convertir desechos en algo sublime. Con cada proyecto, Carlos no solo mostraba su talento, sino que le revelaba un camino que Valentina había olvidado, el camino hacia su propia voz. Cada conversación con él era como abrir una ventana en medio de la tormenta, pero la imagen de su padre, con su mirada severa, se interponía. ¿Qué pasaría si su elección lo decepcionara? Su mente se llenó de dudas y su corazón, de miedo. Con cada día que pasaba en el basurero inspirador, Valentina se sentía más viva, pero al mismo tiempo, más atrapada. Los susurros de su pasión y el grito de su legado comenzaron a entrelazarse, y la búsqueda de su identidad se convirtió en un laberinto sombrío donde las salidas parecían desaparecer. En ese profundo vacío, la angustia prevalecía, creando un eco que resonaba en su mente. ¿Podría alguna vez reconciliar su deseo de autenticidad con el peso de un legado que parecía aplastarla? La batalla interna que había comenzado estaba lejos de terminar. Valentina pasó los días siguientes inmersa en sus pensamientos, alternando entre el colorido caos del basurero inspirador y la apacible opresión de su hogar familiar. Cada mañana, la luz de la nueva esperanza la invitaba a explorar su creatividad, a dejar volar su imaginación entre las obras de arte que surgían de la nada. Carlos se convertía en un faro de inspiración, compartiendo sus técnicas de reciclaje artístico y, a su vez, empujando a Valentina a descubrir la voz que había permanecido silenciada durante tanto tiempo. Sin embargo, ese clamor interno por expresarse chocaba constantemente con la realidad de su existencia. Su padre,
atrapado en sus propios agobios y ambiciones, continuaba trazando planes para el futuro de Valentina, planes que no incluían el arte. En la cena, la conversación giraba siempre hacia los negocios y el legado familiar. Fue en una de esas noches, mientras su padre se jactaba de un nuevo desarrollo empresarial, que una palabra resonó con fuerza en la mente de Valentina: obligación. Se sintió como si la palabra pesara toneladas sobre su pecho. Los contratos, las reuniones, la imagen perfecta que su padre había construido a su alrededor, todo era parte de una obligación que ella jamás había elegido. Esa cena se transformó en un catalizador. Valentina decidió que era momento de responder a ese llamado interior, de enfrentarse a los fantasmas que la habían estado asfixiando. Al día siguiente, después de una noche de insomnio, tomó el valor y se presentó en el basurero inspirador. Carlos estaba allí, montando una nueva obra, cuando ella se acercó con determinación. «Quiero comenzar a crear, quiero hacer algo que me represente», le confesó. Era un desahogo, un grito silencioso que finalmente había encontrado su salida. Con el apoyo de Carlos, Valentina empezó a trabajar en su primera colección. Usaron desechos desde latas de soda hasta piezas de madera desgastada. A medida que la obra cobraba vida, ella sentía que comenzaba a emerger de una prisión invisible que había limitado su creatividad. La combinación de colores vibrantes y formas abstractas empezó a revelar su esencia, su visión personal del mundo que la rodeaba. Sin embargo, el temor a defraudar a su padre todavía persistía, y la presión se hacía más intensa. La exposición de su trabajo estaba programada para dentro de 2 semanas, pero Valentina se debatía entre dos realidades. Por un lado, la euforia de mostrar su arte, y por el otro, el temor a la desaprobación de su familia, un miedo que drásticamente había moldeado su vida durante años. Carlos, al notar su vacilación, le presentó una opción inesperada. «¿Por qué no invitas a tu padre a la exposición? Déjale ver quién eres realmente, lo que has creado a partir de tus propias manos», le sugirió. La idea de su padre en ese lugar de creatividad, disfrutando y apreciando su trabajo, parecía utópica, casi inalcanzable. Pero en el fondo, Valentina entendía que, más allá del arte, esa invitación representaba la posibilidad de sanación de una relación que había estado marcada por las expectativas y el deber. No obstante, a medida que se acercaba la fecha de la exposición, la ansiedad se torcía en su interior como un nudo apretado. Valentina sabía que el momento de la verdad se avecinaba rápidamente y que tendría que enfrentar una elección que la definiría. ¿Sería capaz de mostrar su verdadero yo, o se sometería una vez más al legado que su padre esperaba de ella? En su mente, las preguntas eran como oleadas implacables, empujándola a un precipicio de decisión. El día de la exposición llegó, y el bullicio de la apertura combinaba excusa y nerviosismo en su pecho. ¿Podría ser ese el momento que cambiaría todo? Mientras miraba su obra, un arte que era un reflejo de su lucha, la incertidumbre la abrazaba fuertemente. A lo lejos, vio a su padre acercarse, acompañado por una expresión que definitivamente no podía descifrar. La tensión se apoderó del momento. En un instante, los ojos de Valentina encontraron los de su padre. El silencio era absoluto. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pasaría si él no entendía? ¿Si la desaprobación fuera el eco que llenara el espacio? El momento de la verdad había llegado. El silencio entre Valentina y su padre se sentía como un abismo que amenazaba con tragarlos. Cada parpadeo se convertía en una eternidad mientras ella estudiaba la expresión de su progenitor, buscando señales que la guiaran a través de la bruma de la incertidumbre. El arte que había creado, la amalgama de su lucha y su esperanza, palidecía ante el peso de la mirada crítica que ahora la atravesaba. ¿Te gusta? Finalmente, se atrevió a romper la angustiosa quietud con una pregunta que, aunque sencilla, contenía todo un universo de inseguridades. Su voz tembló, como si temiera que la respuesta pudiera desmoronar la estructura frágil de su valor. La respuesta de su padre llegó con lentitud, como si estuviera midiendo sus palabras en una balanza con más de un lado implicado. Valentina, es interesante. La palabra interesante vibró en el aire, tanto un cumplido como una condena. Ella sintió que una punzada de deflación la atravesaba. Esa palabra, que en otras circunstancias podría haber resonado con un suave eco de aprobación, ahora vibraba en su interior como un cuchillo afilado. A medida que sus amigos, colegas y extraños admiraban las obras,
Valentina sintió que la presión aumentaba. Cada risa, cada comentario halagador, era un recordatorio de que, aunque su arte podría estar siendo recibido con entusiasmo, su relación con su padre aún colgaba en un hilo tanteando la precipitación. La aprobación de su entorno contrastaba con la desdicha interna que alimentaba el diálogo entre ellas y su padre. La velada avanzó, y el murmullo se intensificó en el aire. Valentina respiró hondo, intentando encontrar la fuerza para liberarse de la sombra de su padre. Sin embargo, cada mirada furtiva y cada sonrisa que le lanzaban sus amigos, parecían convertirse en una crítica al mismo tiempo. El arte, que debería ser un refugio, se tornó en un espacio de juicio. Con el corazón latiendo con furia, tomó la decisión de acercarse a su padre una vez más. «Papá, ¿qué sientes al ver mi trabajo?», insistió, esta vez con más convicción, eligiendo una posible conversación sobre lo que realmente significaba para ella este momento. Los ojos de su padre se encontraron con los suyos, y en ese intercambio, Valentina buscó respuesta, no solamente a su pregunta, sino a la vida entera de expectativas y presiones que se había sentido obligada a llevar durante años. «Aprecio tu esfuerzo, Valentina. Pero debes considerar qué camino quieres seguir», respondió él, con la voz densa de advertencia que hacía eco de un futuro que no había elegido. Su respuesta le infligió a Valentina una sensación de herida antigua, como si cada palabra rasgara las cicatrices de su identidad. ¿Cómo podría expresarle que su camino ya había comenzado a trazarse sin su aprobación? La noche se convirtió en un laberinto de emociones y decisiones. Con cada obra que admiraban, enfrentaba su propia frustración con el legado familiar impuesto. En un momento de claridad, la rabia se encendió en su interior, ya no quería mantenerse oculta tras las expectativas ajenas. «Voy a seguir creando, papá, porque eso es lo que soy», afirmó, un grito de liberación que resonó en el bullicio de la exposición. Pero la respuesta que esperaba no vino. La mirada de su padre se oscureció, cada segundo convertido en un abismo que la separaba de la figura masculina que había nutrido sus dudas y ansiedades. La incomprensión era palpable y, a la vez, una herida profunda que se mantenía abierta entre ellos. Mientras la gente a su alrededor seguía inmersa en la admiración del arte, Valentina comprendió que el verdadero desafío no radicaba en sus obras, sino en ser capaz de defender su verdad ante aquellos que importaban. Un nuevo propósito comenzó a gestarse en su interior, la necesidad de desafiar su propia limitación, de encontrar su voz entre un legado que parecía brutalmente anclado en el pasado. La noche cerró sus puertas, pero para Valentina, la lucha se intensificaba. No había vuelta atrás, el rechazo podía ser un nuevo comienzo o el final de una lucha eterna. En ese instante, a medida que su padre se apartaba, ella comprendió que para abrazar su propia historia, debía primero desafiarla. El próximo amanecer traería consigo nuevas decisiones, y en su mente, la pregunta retumbaba, ¿estaría dispuesta a renunciar al legado familiar por el arte que la definía? La vida ya había comenzado a enseñarle que el verdadero riesgo estaba en vivir auténticamente, y Valentina estaba lista para enfrentar lo que viniera. El sol se filtraba a través de las cortinas del dormitorio de Valentina, iluminando las paredes cubiertas de sus obras. La calidez del día se sentía como un abrazo que intentaba consolarla después de la tormenta emocional de la noche anterior. Sin embargo, a pesar del brillo exterior, ella navegaba en su tumulto interno. Las palabras de su padre resonaban en su mente, una y otra vez: «Debes considerar qué camino quieres seguir». Para Valentina, esto ya no era solo un eco, sino un reto apasionante. Con movimiento decidido, se sentó frente a su mesa de trabajo. Era hora de redescubrirse a sí misma. Al mirar sus dibujos, las sombras de inseguridad y autocrítica empezaron a desvanecerse. Un nuevo impulso la llenó. Decidió que su arte no debía ser solo un reflejo de la rebelión contra las expectativas familiares, sino una celebración auténtica de sus propias experiencias y emociones. Comenzó a trabajar en una nueva serie de piezas. En lugar de renegar de su educación y del legado familiar que tan fuertemente la había marcado, decidió integrar sus raíces en un estilo propio. Esa combinación refrescante de herencia cultural y perspectiva individual se convirtió en su enfoque. Cada trazo en la tela se transformaba en una invocación a sus emociones más profundas, un puente entre su historia y lo que deseaba representar. Mientras se sumergía en su trabajo, la idea de la curiosidad la empujaba al siguiente nivel. Sin embargo,
No quería que su nueva transición artísticamente quedara solitaria. Planeaba presentar sus obras en una galería local, un lugar donde podría abrazar su nueva visión, quizás, desafiar los estándares establecidos por su padre. Tendría que enfrentar no solo su propio miedo al juicio, sino también el desdén de aquellos que entenderían su arte como un acto de desafío. Tras semanas de esfuerzo y dedicación, Valentina finalmente puso fin a su nueva serie. La sensación de logro y autenticidad resplandecía en su interior. Esa mañana, decidió compartirlo con aquellos que la rodeaban, amigos y colegas que habían sido testigos de su camino hasta ese punto. Organizó una pequeña reunión en su estudio y exclusivamente invitó a las personas que entendían su viaje. La noche de la presentación llegó, y el espacio se llenó de energía. Valentina habló sobre su nuevo enfoque, sobre cómo articular su historia significaba abrir un nuevo capítulo en su vida. Al ver el interés en los ojos de sus amigos, sintió que se encendía una chispa de esperanza. Compartir sus obras no era solo un acto de exhibición sino una disertación de su identidad, una encarnación de su compromiso por abrazar su propia voz. Durante la charla, varias personas mostraron interés no solo en su arte, sino también en su proceso creativo. Eso la llevó a reflexionar sobre las conferencias y talleres. La idea de inspirar a otros seguía zumbando en su cabeza. Si ella podía encontrar su voz, ¿por qué no ayudar a otros a hacer lo mismo? Comenzar un camino como mentora se convirtió en un objetivo tangible. Sin embargo, tras ese júbilo, un ladrido de ansiedad comenzó a asomarse. ¿Qué diría su padre al enterarse de este giro en su carrera? La mirada desaprobadora que había experimentado anteriormente pesaba en el aire, haciendo que su corazón latiera más rápido. La presión se intensificó. Valentina se detuvo, con la mente agitada entre sus sueños y la expectativa de su familia. Se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. La decisión de convertirse en mentora podría verse como un rechazo al legado familiar, pero, al mismo tiempo, era una gloriosa reivindicación de su elección personal. Una vez más, se encontraba en un cruce de caminos, donde el arte se tornaba en un reflejo de quién era y de quién deseaba ser. La bruma de la incertidumbre la rodeaba, y su voz resonaba más fuerte que nunca. Mientras contemplaba un futuro lleno de posibilidades, supo que debía tomar un riesgo mayor. Esa noche, se sentó en la cama, el teléfono vibró. Era un mensaje: ¿estás lista para compartir tus secretos en mi canal de arte? La pregunta azotó su mente y corazón. ¿Se atrevería a abrirse al mundo y compartir su viaje de transformación? La respuesta no estaba clara, pero lo único que sabía era que, sin importar qué decisión tomara, estaba lista para provocar un cambio. La historia apenas comenzaba a desarrollarse. La noche posterior al mensaje, Valentina se despertó varias veces. Su mente, como una mariposa entre flores, saltaba de un pensamiento a otro, incapaz de encontrar el merecido descanso. La invitación la retumbaba en la cabeza: compartir su viaje. Pero, ¿estaba lista para exponer su alma al mundo? La ansiedad se transformó en un motor. Decidió que debía prepararse, quizás para encontrar su voz en ese nuevo espacio. Se sentó frente a la pantalla, contemplando el diseño del canal mientras algunos borradores de su futuro como mentora comenzaban a tomar forma en su mente. ¿Qué compartiría? ¿Cómo conectaría su historia con otros? Estos interrogantes la llevaron a un lugar más profundo de autoexploración. Pasó las siguientes semanas inmersa en la preparación de su primer video. Investigó técnicas, miró otros contenidos en redes sociales y se enfrentó a su propio estilo comunicativo. Esto no solo le proporcionó claridad sobre su mensaje, también creó una plataforma donde podría contar su narrativa desde su perspectiva única. Cada ensayo frente al espejo era una mezcla de dudas e innovación. Aprendió a acoger la vulnerabilidad, transformándola en fortaleza. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía la sombra de su padre al acecho. La presión para seguir una línea tradicional de éxito seguía siendo fuerte. Se cuestionaba si, al dar este paso como mentora, dejaba a su familia en el camino o si, en cambio, comenzaba un legado nuevo que entrelazaba lo antiguo con lo moderno. Cuando esos pensamientos inundaban su mente, buscaba refugio en su obra. Un día, mientras pintaba, algo hizo clic. La idea de un basurero, un lugar que muchas veces se ve como un espacio de desecho, apareció en su mente.
Visualizaba el basurero como un símbolo de transformación. Cuando observamos algo en un estado degradado, a menudo olvidamos que ese mismo objeto puede renacer. De esta forma, cada obra, cada vida puede ser rediseñada, reinventada. Comenzó a escribir sobre esta revelación. En ese momento, entendió que ese concepto era el hilo común en su trabajo y su mensaje como mentora. Mientras seguía trabajando, un deseo de adquirir más herramientas surgió en su interior. Valentina decidió asistir a cursos de oratoria y comunicación. Frustrada con su propia inseguridad al hablar de su historia, sabía que necesitaba construir un espacio donde se sintiera capaz de compartir su camino sin miedo. La decisión pronto la llevó a buscar mentores en esas especialidades. Una nueva red de apoyo comenzó a formarse, llevando consigo la chispa de cambio que tanto anhelaba. Los días se convirtieron en semanas y su contenido creativo comenzó a cobrar vida, pero la ansiedad por la reacción de su padre persistía. A pesar de todo, el impulso hacia su nuevo destino comenzó a absorberla. Ahora la presión no era solo familiar, sino autoimpuesta. ¿Qué pasaría si sus videos llegaban a resonar con otros? ¿Podía su arte y su historia tocar a alguien que navegaba en un mar similar de confusión y miedo? Finalmente, el día de su primera grabación llegó. La cámara, mientras se encendía, arrojó luz sobre su rostro. Su corazón latía con fuerza, y la voz en su cabeza murmuraba dudas incesantes. Aún así, recordó el basurero y todo lo que simbolizaba, un lugar donde los tesoros se ocultan entre escombros. Al abrir la boca para hablar sobre su viaje, sintió que había encontrado su lugar. Valentina se dio cuenta de que, aunque el miedo nunca desaparecería, la autenticidad podría ser su mayor aliada. Así, mientras compartía su historia por primera vez, una sensación de emancipación la envolvió. La confidencialidad de un secreto estaba a punto de ser desbordada. Pero mientras la emoción del momento se expandía, un nuevo mensaje hizo vibrar su teléfono. ¿Te gustaría ser parte de un proyecto más grande? La incertidumbre se posó sobre ella nuevamente. Aquello podría representar tanto una oportunidad monumental como una nueva carga. El impulso de su viaje la guiaba, pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su arte y por otros? Valentina se despertó con el eco de la pregunta que le había llegado la noche anterior, resonando en su mente como una melodía incesante. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? La incertidumbre la envolvía, un hilo de expectativa sin respuesta. La grabación de su primer video había despertado algo dentro de ella, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de un proyecto que la alejaría aún más de la aceptación tradicional que había conocido. Con café en mano, se sentó en su lugar habitual, el lienzo blanco frente a ella como un reflejo de su mente. ¿Qué significaría realmente ser parte de este nuevo proyecto? ¿Era una oportunidad para expandir su voz, o una trampa que le ataría las manos? Mientras pensaba en las palabras de su teléfono, una mezcla de emoción y trepidación la hizo cuestionar su camino. Aquel momento de verdad lo destacaba más que ningún otro. Con el impulso de su decisión y una determinación renovada, comenzó a esbozar ideas. Se preguntó cómo podría integrar esa nueva oportunidad en su narración. El concepto del basurero seguía presente en sus pensamientos, como un juego de luces y sombras. Aquellos objetos desechados, dignos de un nuevo inicio, se convirtieron en la metáfora perfecta para su propia vida. Decidió que, así como ella había renacido de sus inseguridades, podría mostrar a otros cómo transformar su propio caos en arte. Sin embargo, su mente no pudo evitar volver a la presión familiar. El recuerdo de su padre, siempre alineado con el éxito convencional, le susurraba dudas. A medida que su artista interior se despertaba, la sombra de su padre se hacía más intensa. Se cuestionaba constantemente si esta búsqueda personal la llevaría a decepcionarlo. Pero algo dentro de ella se rebelaba ante esa idea, como un grito de libertad que quería salir a la superficie. Los días siguientes estuvieron llenos de ensayos y cambios. Gestos, entonaciones, susurraciones de autoafirmación mientras la cámara la miraba con expectación. Pero cada vez que ella se aventuraba más lejos de la narrativa tradicional, su ansiedad aumentaba. Cada nuevo guión era repetido no solo para mejorar sus habilidades, sino también como un intento de calmar una tormenta interna. La lucha entre su deseo de autenticidad y la voz de su padre era más intensa que nunca. Fue entonces cuando, en una de sus sesiones de pintura,
una dirección nueva emergió. Se dio cuenta de que no solo crearía contenido, sino que podría ser un faro para aquellos que se encontraran perdidos, tal como ella lo había estado. La responsabilidad de hacer un cambio real se instaló en su corazón, aunque abrumadora, la llenó de propósito. La imagen del basurero se convirtió en su estandarte, un lugar donde la transformación podía florecer. En la noche previa a la respuesta al mensaje, Valentina se sentó a escribir. Cada palabra era un acto de valentía, un empoderamiento que comenzaba a descifrar su impacto. ¿Podía realmente enfrentarse a los miedos que la habían constreñido durante tanto tiempo? Su mano moviéndose libremente por el papel, una revelación se asomó. Quizás el verdadero desafío no era el proyecto en sí, sino el viaje interno que la acompañaría. Con el amanecer de un nuevo día, su decisión estaba tomando forma. Dejó de lado la indecisión y, frente a la pantalla, escribió en su respuesta. Al enviarlo, un nuevo sentido de calma y determinación se apoderó de ella. Pero justo cuando pensaba haber encontrado el camino, un pensamiento la atravesó. El impacto de sus decisiones resuena no solo en su vida, sino en la de muchos otros. La pregunta crucial resonó de nuevo: ¿estás lista para enfrentar lo que viene? No solo se trataba de crecer como mentora, sino de confrontar a su propia familia y a sí misma. ¿Podría realmente ser la voz que algunos necesitaban, mientras buscaba su propio espacio en el mundo? Con el corazón latiendo con fuerza ante el abismo de lo desconocido, Valentina supo que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. Valentina se despertó con un renovado sentido de propósito, lista para enfrentar las sorpresas que deparaba su nueva decisión. La emoción de haber dicho sí reverberaba en su interior, pero también lo hacía una ansiedad palpable. Entretanto, su mente empezaba a delinear estrategias. Quería que su contenido resonara genuinamente con su audiencia, una comunidad emergente que empezaba a formarse en torno a su proyecto. Los días se sucedieron en un torbellino de creatividad intensificada. Se sumergió en la realización de su primer video, tomando como punto de partida las ideas que había esbozado sobre el basurero. Durante las noches, mientras la ciudad dormía, ella se entregaba a la creación, un lienzo digital en el que quería manifestar su visión. Cada fragmento de material, cada palabra, era cuidadosamente planificada, tal y como si se tratara de una obra de arte. La luz de la pantalla iluminaba su rostro concentrado, reflejando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. En sus momentos de reflexión, surgía la pregunta recurrente: ¿estaba a la altura de lo que se esperaba de ella? La voz de su padre, implacable en la distancia, se hacía eco en su mente. La lucha interna no solo giraba en torno a dar visibilidad a su voz, sino a validar su camino ante una figura de autoridad que parecía tener un concepto muy diferente de lo que significaba éxito. Sin embargo, decidida a desafiar esa narrativa, Valentina optó por una respuesta personal al desafío. Su auténtico yo sería el único faro en medio de la tormenta de expectativas. Mientras filmaba, adaptaba su discurso a la idea de renacimiento y transformación. Las emociones se entrelazaban con las imágenes de objetos olvidados y olvidados, creando una conexión simbólica que hablaba de millones de vidas desechadas. En ese proceso, descubrió que no solo estaba compartiendo su historia, sino también construyendo un puente hacia aquellos que se sentían similares en su desesperanza. La interacción con su audiencia fue inesperadamente gratificante. Los comentarios y mensajes comenzaron a llenarse de apoyo y reflexión. Las historias de los demás alimentaban su propia narrativa: me siento perdida, pero tu mensaje me inspira, gracias por recordarme que puedo renacer. Valentina supo en ese momento que estaba en el camino correcto, que su viaje de autodescubrimiento se entrelazaba con el de otros. Sin embargo, el temor latente nunca desapareció por completo. En una tarde menos brillante, se encontró con un dilema que la sacudió. ¿Debería contar la historia de su vida familiar, la presión de ser la hija del millonario? Esa revelación podría ser el detonante de su éxito o, por el contrario, su caída. La idea de abrir su vida, de someter su vulnerabilidad al juicio de los demás, le causó un sudor frío. La autenticidad se tornaba en un arma de doble filo. Atrapada entre la necesidad de ser honesta y la presión de mantener cierta imagen, Valentina contempló una decisión que podría definir no solo su carrera, sino también su relación con su padre. Pasó horas debatiendo consigo misma, cuestionando si podría enfrentar no solo la reacción de su comunidad, sino también de su propia familia.
Fue en ese intenso análisis cuando decidió hacer un ejercicio personal, escribir una carta a su padre, expresando sus miedos y deseos. Un intento de construir un puente en lugar de mantener las paredes que siempre habían estado existentes. La era digital le permitía interactuar con el mundo, pero las conexiones más importantes seguían siendo las que quedaban en la intimidad del hogar. La tarde era gris, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Con el papel en blanco frente a ella, Valentina sintió que esta decisión podría ser el verdadero primer paso hacia su liberación. ¿Qué pasaría si su carta también se convertía en parte de su relato más grande? ¿Podría tener el valor para compartirlo públicamente, invitando a los demás a hacer lo mismo? Aquella reflexión la atrapó. La encrucijada se presentaba, y con ello, una nueva pregunta emergió, un reflejo de su propia esencia. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para reclamar su historia? El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras Valentina contemplaba su carta. Las palabras comenzaron a fluir en su mente, formando una secuencia de pensamientos y emociones que no lograba contener. Cada frase era un intento de articular su verdad, una búsqueda de conexión con su padre que adelantaba la diáfana tristeza desdibujada por su exitoso linaje. Esa noche, antes de dormir, se sentó frente a su laptop. El cursor parpadeaba, casi como un eco de su indecisión. ¿Sería capaz de hacer lo que tanto anhelaba, compartir su historia? En ese instante, se forzó a recordar qué significaba realmente su proyecto. No se trataba solo de inspirar a otros, sino de liberarse a sí misma del peso de las expectativas ajenas. Con determinación, comenzó a esbozar un nuevo guión para su video. En lugar de concentrarse únicamente en el reciclaje y las historias de transformación ajenas, decidió incluir su propia vida familiar. Esto representaba un acto de vulnerabilidad y, cuando lo pensó bien, un verdadero tributo a su viaje personal. Las narraciones entrelazadas de su vida y el basurero serían la base de su autenticidad. Sin embargo, eso también significaba enfrentar sus propios demonios. Al día siguiente, con la presión del reloj sobre sus hombros y el eco de la voz de su padre resonando en su mente, decidió grabar el nuevo contenido. Estaba nerviosa mientras se preparaba, como si en ese instante se diera cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Sentía que cada palabra tendría pesadas repercusiones, no solo para su carrera, sino para su relación con la figura que siempre había representado un estándar inalcanzable. Mientras iniciaba la grabación, su corazón palpitaba con un ritmo descontrolado. Las luces suaves del estudio de grabación creaban sombras en su rostro, reflejando su dualidad, la artista que buscaba ser y la hija que se sentía constantemente en deuda. Empezó a hablar sobre su relación con el éxito, el dinero y la presión de estar a la altura de un apellido. Había una alegría tensa en sus palabras, una liberación que contenía tanto miedo como empoderamiento. Cuando el video finalmente terminó, sintió una mezcla de alivio y creciente ansiedad. La idea de publicarlo le causaba un nudo en el estómago. ¿Y si la reacción de su padre era negativa? Sin embargo, al mismo tiempo, la urgencia de ser honesta con su audiencia la empujaba a seguir adelante. Mientras editaba el video, las dudas se arremolinaban en su cabeza. Entonces decidió que, por primera vez, no se trataría de solo mostrar un mensaje inspirador. También incluiría su vulnerabilidad, las lágrimas y las inseguridades que había mantenido bajo llave. Esto se convirtió en una afirmación de que su historia era válida, independientemente del papel que su padre desempeñaba en la sociedad. Era el momento de sacar a la luz las verdades que había escondido por tanto tiempo. En el último minuto, Valentina se enfrentó al dilema más grande: compartir la carta que había escrito a su padre como parte de su video. Se la imaginó leyendo sus pensamientos expuestos al mundo, sintiendo una mezcla de traición y comprensión. Pero sabía que la autenticidad que tanto buscaba solo podía salir a la luz si estaba dispuesta a desnudarse emocionalmente. Decidida, hizo clic en publicar. En ese instante, un torrente de emociones la invadió. Había tomado una decisión monumental que resonaría más allá de su propio relato. El incontrolable miedo ante la reacción de su comunidad se ahogaba en una nueva emoción. La incertidumbre se convertía en su compañera, pero en lugar de asustarla, le ofrecía una extraña dosis de claridad. Pero, incluso en medio de su liberación, la inquietud se sembraba en su mente: ¿cómo reaccionaría su padre ante esta exposición? Esa pregunta resonaba con fuerza,
como un tambor que anunciaba la tormenta que estaba por venir. La certeza de que el impacto de sus decisiones apenas comenzaba a desarrollarse dejó su mente en vilo, pulsando en busca de una respuesta que aún no tenía claro si estaba lista para enfrentar. El sonido de las notificaciones en su teléfono interrumpió el silencio denso de la habitación. Valentina se sentó en la cama, aún con el eco de su decisión reverberando en su mente. Cada me gusta, cada comentario, se sentía como un nuevo ladrillo en el muro de su nueva realidad. Se preguntó cuántas personas estaban realmente interesadas en lo que había compartido, y cuántas más se atreverían a hablarle sobre ello. Al principio, todo parecía una avalancha de apoyo. Pero pronto, la necesidad de aceptación comenzó a mezclarse con el miedo a la desaprobación. Una parte de ella sabía que era el momento de actuar, de transformar aquellas palabras en acciones tangibles. Sin embargo, el terror paralizante a lo desconocido se adueñaba nuevamente de su mente. El impacto de su publicación seguía creciendo y, paralelamente, surgían los recuerdos de experiencias pasadas que la habían marcado. Recantes vivencias con su padre, momentos de gloria truncados por la sombra de su éxito y la constante percepción de ser la hija de. Esa sensación de ser vista como una extensión de alguien más la había acompañado siempre. Ante la posibilidad de perder la aprobación de su padre, Valentina enfrentaba otro dilema. El video había resonado en ella de tal manera que ya no podía ignorar la búsqueda de su propia voz y la necesidad de demostrar que su existencia era legítima. Pasó los siguientes días reflexionando sobre su carrera y preguntándose qué camino seguir. Era hora de salir del refugio de su propio miedo, de hacer de su nueva vulnerabilidad una fortaleza. A medida que los días pasaban, impulsada por la respuesta positiva y las interacciones enriquecedoras con su audiencia, comenzó a planear una serie de talleres sobre reciclaje creativo. La idea no solo la emocionaba, sino que también le brindaba la oportunidad de conectar con personas que compartieran su pasión. Se sentía inspirada al pensar que su historia podría no solo dar soporte a su crecimiento, sino también ayudar a otros a sanar sus propias heridas. Decidida a avanzar, una mañana comenzó a escribir un correo a su padre. Tenía que hablar con él, compartirle el impacto que había generado su video y, tal vez, buscar su apoyo. Pero mientras escribía, las palabras se tornaban inefables, un mar de recuerdos y emociones que la arrojaban nuevamente a la incertidumbre. ¿Le entendería? ¿O la criticaría? Antes de que su mente se llenara de dudas, envió el correo. No podía controlar la respuesta, pero sí podía tomar las riendas de su vida. En ese instante, la ansiedad se transformó en determinación. Cada palabra y cada decisión la acercaban un paso más a ser la persona que realmente deseaba ser. Sin embargo, el día se tornó más complejo cuando su teléfono sonó con un mensaje que cambiaría todo. Era de su padre. A medida que leía las primeras líneas, sintió el corazón acelerarse. Había llegado el momento de enfrentarse a su historia de una manera que nunca había imaginado. La respuesta de su padre provocó una corriente de emociones en su interior, y con cada palabra, la tormenta de sentimientos se intensificaba. ¿Sería el apoyo que esperaba o la desaprobación que temía? Valentina estaba a punto de descubrir que el camino hacia su autenticidad también implicaba afrontar verdades que había evitado por años. La visión de la mujer que se transformaba del basurero hacia el ícono de su propia historia estaba cada vez más cerca. Pero una nueva trampa se cernía. ¿Estarían listas sus decisiones para el peso de la verdad que venía? Valentina se sentó en su estudio, el corazón palpitando en un compás acelerado. La respuesta de su padre resonaba en su mente, cada palabra un eco de preocupaciones y expectativas, pero también de una promesa de conexión. Era el momento decisivo. Había querido tanto este instante, aquel en que su padre finalmente se diera cuenta de quién era realmente, más allá de su legado. Al abrir el correo nuevamente, se sintió invadida por un torbellino de emociones. Su padre había mostrado sorpresas y dudas, pero, lo más importante, un rayo de apertura. Valentina, reconozco un principio de un camino difícil. Pero es tu camino, y estoy aquí, aunque no comprenda. ¿Podríamos hablar? Esa simple línea resonó como un tambor en su pecho. Aquel contacto significaba que la división, que una vez se sintió como un abismo, podría comenzar a desvanecerse. Con confianza renovada, respondió, proponiendo una reunión para discutir no solo su arte, sino también sus aspiraciones y sueños.
Quería abrir un diálogo sincero sobre su proceso de sanación y la forma en que el arte había jugado un papel crucial en su transformación. El día pactado llegó, y con él, una mezcla de emoción y miedo de lo desconocido. Al llegar a la cafetería, La Brisa, un lugar que había frecuentado muchas veces en su infancia, sintió como si estuviera regresando a un lugar de protección, aunque todo lo que se ventilaba era susceptible a cambiar en un instante. Su padre llegó, con un semblante que no logró descifrar, encarnando tanto la seriedad como la curiosidad. Valentina, comenzó él, necesito entender lo que has estado sintiendo. Pensé que te estaba protegiendo, pero veo que mi visión ha sido un obstáculo. Estoy aquí para escucharte. Las palabras brotaron de la boca de Valentina, casi como un torrente. Compartió sobre sus años de lucha, como su deseo de ser aceptada la había creado estáticas complejas en su interior y como el arte se había convertido en su salvación. Con cada revelación, se sentía más ligera, como si las ataduras del pasado comenzaran a desvanecerse. Su padre escuchaba con atención, y por primera vez, Valentina vio destellos de comprensión en sus ojos. Puedo ver cuánto te ha costado ser tú misma. Te he presionado a vivir de acuerdo a una imagen que no es tuya. Me duele saber que he estado tan ciego, admitió su padre. En ese momento, Valentina sintió el peso de la crítica disminuir, mientras un nuevo tipo de conexión comenzaba a crecer entre ellos. La conversación fluyó, como un río que encuentra su camino a través de nuevos paisajes, genuino y poderoso. Comenzaron a vislumbrar un futuro en el que ella podía ser artista, y su padre, un apoyo en ese viaje. A medida que la tensión se disipaba, Valentina decidió que era el momento de compartir su próxima etapa, los talleres de reciclaje creativo que estaba organizando, con el arte como un modo de ayudar a otros a descubrir su voz. Las palabras salieron con entusiasmo, su pasión por la creación vibrando en cada sílaba. Quiero que me ayudes, papá. ¿Te gustaría patrocinarlos? Sería un esfuerzo que refleje tanto tu legado como el mío. Fue un momento audaz. La solicitud formalizaba un vínculo de colaboración, un gesto simbólico pero poderoso que podía transformar su relación. Su padre reflexionó antes de responder, también ofreciendo su apoyo de maneras inesperadas. Me gustaría. Pero quiero que sea tu espacio, un lugar donde tú dictes la dirección. No confundiré mi influencia en lo que tú creas. Aquella afirmación trajo lágrimas a los ojos de Valentina. La transformación no había sido solo de ella, sino también de su padre. Reconocía que todos esos años de expectativas habían sido un muro que los separarían, y ahora se estaba desmontando. Juntos estaban creando un nuevo camino, uno que podía dar voz a quienes sentían que estaban perdidos, igual que ella una vez lo había estado. Con el propósito solidificado y el compromiso mutuo en firme, Valentina sintió que había alcanzado un hito personal. Su arte ya no representaba una huida de su herencia, sino una celebración de ella. Se paró en su estudio, rodeada de sus obras. Cada trazo, cada color, irradiaba su esencia, su historia reinterpretada. La confianza ahora fluía por sus venas, y la competencia que había demostrado a través del desafío personal resonaba aún más fuerte en su vida. Los talleres comenzaron y pronto se fueron llenando de personas ávidas por reescribir sus historias. Valentina experimentó un crecimiento tangible al observar cómo otros se reencontraban con su autenticidad a través del arte. A medida que la comunidad se expandía, Valentina se sentía cada vez más satisfecha. Había alcanzado lo que tanto anhelaba, un legado renovado, uno donde cada historia contada era una manifestación de fuerza y superación. Con cada paso, su identidad como artista se reforzaba. La antigua percepción de ser solo la hija del millonario era reemplazada por el título de mentora, creadora e inspiración. Valentina había conquistado su batalla interna, probando que la autenticidad es el mejor legado que puede ofrecer. Con una sonrisa iluminando su rostro, entregó su primer taller a un grupo sonriente que la miraba con admiración. Había dejado atrás las sombras que antes la asfixiaban, abrazando por fin su lugar en el mundo. Valentina sabía que este renacimiento había sido solo el principio. Había desenterrado no solo su arte, sino también su propósito. La vida le sonreía con nuevas oportunidades. Era el momento de abogar por su arte, de abrazar el camino que había decidido seguir, ahora con el apoyo de su padre y una comunidad que la alentaba a seguir creando.
La satisfacción de haber vencido sus miedos era indescriptible y el orgullo de ser quien realmente era brillaba como un oro genuino en su ser. No vaciló más. Construiría un futuro donde la autenticidad primara por encima de la presión externa. Es el momento de que ustedes, quienes han sido parte de este viaje, suscriban inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que seguirán la travesía de personas como nosotros. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros encuentren su propia voz en esta travesía. Comenten sus reacciones, teorías sobre esta transformación que acabamos de vivir y cómo les resuena en sus vidas. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar el canal. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de hacer resonar estas voces.